Esto es Agronauta. Nuevo ciclo, nueva temporada, nuevo todo en Agronauta. Renovarse o morir, o alocarnos o quedarnos sin pelo, pero bueno, creo que eso ya a uno ya le tocó. Ya Pero pasó. ya Bueno, pasó. lo que no sabes, Ton, ahorita que estamos cerrando ciclos, me pinté el pelo. No se te nota. Sí. Bueno, bienvenidos a Agronauta. Este es el único podcast que se dedica a renovarse cada determinado tiempo, cada año, principalmente. Y ahora pasamos de la temporada 6 a la temporada 7. Y como siempre, bueno, está conmigo el cazador de las sombras ecológicas y de la sustentabilidad, mi querido Héctor Reider. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Ton? O sea, la verdad es que siempre la expectativa, porque nunca sé cuál va a ser el apodo de cada episodio, entonces nunca, siempre estoy como ¿Qué va a pasar? alerta. Sí, este Exacto, estuvo alerta. ligero, porque Ajá, después de Nigromante, de Alquimista sí, del Bosque Eterno, de la regeneración y todo esto ya, sí, este ha estado. sí, como que ya te íbamos a decir Tonas Sabinas. Sí, claro, sí, ya es bien, bien hongos. Pero en fin, bueno, mi nombre es Tonatiuh Quiñones. Yo te transmito desde Guadalajara, Jalisco. Héctor Reider está desde Santa Cruz, California. Santa Cruz, California. En este podcast que ya va por su cuarto año. Cuando estén escuchando esto, estaremos muy cerca de lo que viene. Y pues lo que quisimos hacer principalmente con este podcast es renovarnos o morir, y preferimos renovarnos como cada ciclo. Aquí no son 52 años como los mayas, pero bueno, aquí es construir sobre lo que hemos hecho otra vez. Y pues Héctor, decidimos cambiar. ¿Qué, qué viene de nuevo? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué vamos a hacer? Pues para empezar, estamos aquí cerrando la temporada, que eso la verdad es que es la sexta temporada la que estamos cerrando, ¿no? Ujú. Y, sí, y eso ya lo hemos dicho varias veces, pero siempre es impresionante pensar, está un año más. Y entonces ya estamos un año más. ¿Y qué viene después? Pues lo que hemos estado platicando, Tony y yo, agroescuchas, oh Dios mío, ya ni sé qué decir. Bueno, agroescuchas es que queremos enfocarnos más en temas, pues ya saben, ¿no? Siempre tecnología, pero queremos ahondar un poco más en el aspecto climático de todo el asunto. Estamos viendo cosas muy fuertes, estamos viendo incendios gigantescos que son del tamaño de países enteros, estamos viendo inundaciones severas, pues estamos viendo que los huracanes están cambiando mucho su manejo. Solamente tenemos que hablar de lo que pasó en Guerrero este año, o lo que acaba de pegarle a Florida y a Carolina del Norte en Estados Unidos con el N, que en días, horas se volvieron en huracanes bastante potentes. No es una conversación necesariamente ligera, pero consideramos que es una conversación, pues, importante, ¿no, Tona? Sí, y creo que el fundamento principal de lo que estamos haciendo es que creo que hay herramientas que debemos de aprender. Y lo que nos deja esa temporada sí es bastante interesante. Yo aprendí varias cosas, aprendí el tema de bioestimulantes, quise traerlo a la mesa, el uso de microorganismos más a fondo, Ujú. el suelo como valor que hubo, pero creo que ya llegó el momento de que todo esto tiene que ser del día a día. Y creo que la gran enseñanza que obtuve de todos los investigadores y todos los profesionales que estuvieron con nosotros es que los tiempos han cambiado. Y ahora ya los profesionales ya no ocupan nada más agroquímicos, ajá, y la gente que no es tan de características agrícolas que hayan nacido como, bueno, que hayan estudiado para ser agrónomos, sino que hay lugar para otros tipos de profesionistas, sobre todo en el ramo de las tecnologías, en la biotecnología, incluso en las ciencias sociales, porque eso nos ha dejado Totalmente. mucho, algo muy importante, enseñanzas interesantes, nuevas épocas, nuevas etapas, que creo que eh, si tú eres profesional agrícola, debes de tener en tu mochila ya varias cosas por aprender, que a lo mejor no tenías, que ni siquiera sabías que estaban. Ya el pensar en agroquímicos ya no es lo único que tienes que hacer, sino pensar en algo mucho más holístico. Los retos Claro. vienen buenos. Yo creo que ahí mencionaste la palabra clave, que es holístico, ¿no? Yo creo que solíamos usar un microscopio, básicamente tener una visión microscópica para manejar el tema o una visión de túnel, más bien, yo creo que es el término, para manejar la agricultura. Nos quedamos y muy complejo, no me quiero separar, pero nos quedábamos en el manejo de los nutrientes básicos de las plantas, una visión muy enfocada en las plantas, y Ujú. poco a poco se ha estado abriendo ese túnel, ¿no? Estamos saliendo del túnel y estamos viendo
que están los factores climáticos, están los factores de suelo, están los ciclos hídricos, ¿no? Más allá de cómo afectan a la planta, sino cómo afectan a todo el terreno. Está la geología, la geomorfología, muy importantes, que es estas nuevas corrientes de trabajo. Está un enfoque fuerte en el factor humano, no solo dentro del negocio, sino los efectos que tiene en en la cultura alrededor y en la comunidad alrededor, ¿no? Que entonces, cuando estamos hablando de holístico, van pues muchas veces mucho más allá de, de solamente nuestro negocio. Es muy complejo, no hay que aceptarlo, es complejo, pero no hay ningún sistema en la naturaleza que sea simple. Sí, claro. Y a final de cuentas es un sistema natural lo que estamos trabajando, ¿no? En la agricultura. Y ahorita muchas veces lo que habíamos platicado cuando estábamos preparando este episodio y que la investigación que venía, buscamos mucho qué es lo que había pasado en el colapso de algunas etapas de la civilización. A lo mejor somos soy un poco fatalista con el tema y Héctor bien lo sabe, pero a mí me hago una cosa que me gusta mucho y bueno, es un hobby, la arqueología, sobre todo de conocer un poco de lo que pasó en varias etapas. Y platicábamos así de ciencia cierta, qué es lo que ha pasado en otras etapas que ha habido, pues más bien zonas que han tenido que abandonarse, eh, cambios climáticos muy fuertes que han afectado a muchas cosas, pero principalmente a la producción alimentaria. Y eso fue algo que provocó el debacle de varias civilizaciones, sobre todo, bueno, no civilizaciones como tal, sino varios imperios, varias gobernaturas, varios sitios que se hicieron inhabitables porque no había que comer, principalmente no había que sembrar, no había lluvia, no había animales, y migraciones que acabaron con civilizaciones, ¿no? El caso que platicábamos muy fuerte que pasó, se ha hablado mucho con el doctor Castillo, hablamos en una etapa que hubo una etapa muy, muy notoria en la historia de la humanidad, que eh, bueno, hubo una relación muy fuerte por allá de los años 1200, 1400. Pongamos que una sequía puede durar un año, puede durar 2 años, pero si dura 100, obviamente va a cambiar todo. Y ahora bien, hubo sitios, sobre todo aquí en México, que es lo que tenemos un poco más en la vista, que dejó de llover muy fuerte, pero bueno, dejó de llover muchos años. Y en la península de Yucatán, pues no hay ríos, todo es a base de cenotes. Entonces se dan de cuenta que son vasos comunicantes, o sea, el agua viene del subsuelo. Los antiguos mayas sacaban el agua del subsuelo para sus cultivos, o tenían forma de poder hacer y que se generaran lluvias, riego por temporal, pero de repente bajó el nivel, se fueron los cenotes. Vasos comunicantes, baja el nivel y bajó en áreas muy extensas. Y se fueron yendo y hubo incendios, pues estaba todo seco, hubo falta de alimentos y pues la gente empezó a migrar. Y el colapso eh, de varios sitios fue muy notorio y al mismo tiempo. Hablamos de la península de Yucatán, hubo varios, hablamos Palenque, se dice mucho que desaparecieron, o sea, más bien se perdieron. Se perdió Cantona, se perdió Teotihuacán. Entonces, una de las teorías que hay, creo que le comentaba Héctor, es que el cambio climático fue tan fuerte que pues la civilización tuvo que irse, ¿no? Entonces, aprendamos un poquito de eso, no que vayamos a tener, siempre vamos a tener un estrés hídrico, pero creo que las épocas de bonanza de agua y de algunos recursos, pues ahora son un poquito más complejas, ¿no? Y tú como Sí. experto ambiental, Héctor, creo que ahí tienes mucho que De hecho, estirarte. sí, no, hay una rama, de hecho, de la antropología que se llama antropología ambiental. Entonces, la antropología ambiental busca las razones o el por qué en ciertos lugares se crean ciudades, se crean poblados, se crean agricultura y en otros se quedan nómadas y tiene que ver mucho con los recursos que se tienen disponibles. Entonces, por eso, aunque son contemporáneos en el norte de México, veíamos la existencia de grupos nómadas que consistentemente se movían porque no había los recursos suficientes para poder establecerse y crear ciudades como las que veíamos en Teotihuacán, en Tenochtitlán, o diferentes razones, porque hasta después de la llegada de los españoles todavía había grupos nómadas. Y cuando se pierden estos recursos, lo que suele haber son migraciones masivas. De hecho, este ejemplo que dio Tona no es el único. En 1117 antes de Cristo, AC, se cayó o se le conoce como el colapso de la era de bronce.
La era de bronce, pues se le llama así porque manejábamos todo con bronce. Ese es el metal principal, no el hierro que utilizamos actualmente. Esto es antes de los romanos, esto es antes de los griegos como los entendemos. Es la época de los egipcios, ¿no? Faraones y todo eso. Algo que sucede en este año es que se empiezan a colapsar varias de estas grandes civilizaciones antiguas. Y lo que se ha descubierto son una serie de factores, pero todos empiezan con uno, que es el cambio climático. Sequías prolongadas, llegó al colapso de sistemas de comercio porque no había suficiente grano para llevar a los diferentes países, lo que causó también grandes migraciones. Esas grandes migraciones causaron inestabilidad política, lo cual llevó a guerra, lo cual llevó a un colapso. ¿No? Entonces, no es la primera vez que lo hemos visto. De hecho, actualmente, para ser un poquito más fatalista que Tona, ya estamos viendo nómadas climáticos, se les conoce, o migrantes climáticos. Lo estamos viendo muy fuerte en el continente africano, lo estamos viendo en zonas del Caribe, pues lo estamos viendo con las islas que están desapareciendo. Lo estamos viendo en el continente latinoamericano. La verdad es que esa es una de las realidades. Entonces, empezar a enfocarnos en la aplicación de técnicas que aumentan la resiliencia, que pueden aumentar la porosidad de nuestro suelo, por ejemplo, aumentar la retención del agua, el regreso del agua, puede ser una cosa que nos ayuda realmente a evitar un colapso importante. Y si uno pensará, bueno, yo soy un pequeño negocio, o sea, ¿qué voy a hacer contra estas cosas que son titánicas, no gigantescas? Pues es que es la cosa. Yo no soy un gran creyente de la solución a los cambios climáticos, al cambio climático como un tema de responsabilidad personal, o sea, sí juega, pero como negocios tenemos una cierta capacidad, ¿no? Sí, y como, podemos empezar a cambiar nuestras prácticas de una manera que aún así nos genera negocios, y lo único que va a hacer es que nosotros podamos resistir mejor. Más porosidad en el suelo significa mayor resistencia a las inundaciones, por ejemplo, ¿no? Prácticas, algunas de las prácticas ecológicas o alternativas pueden ayudar a la resistencia contra los incendios. Entonces, bueno, ya me metí muy al tema, Tona, pero pues ya ahorita que abriste camino, pero más o menos es a lo que queremos tirarle, ¿no? Sí, y creo que también una gran diferencia que lo que hubo en aquella época es que tenemos mucho más ciencia. Y creo que la única herramienta que Totalmente. tenemos es ciencia. Y no ciencia hablamos de tecnología muy compleja, sino tecnología que se aplica el día a día. Y a mí lo que Claro, me gusta mucho y pensar, y ahorita y ver, que ya hay un punto donde están congraciándose, llegando juntos dos tipos de profesionistas, aquellos que son tecnológicamente muy fuertes, o sea, tienen acceso a gemelos digitales, a satélites, drones y todos ellos, y los otros que son muy interesantes, o sea, que es gente que está en el campo, que labra su tierra, que conoce los microorganismos, que conoce cómo son las raíces, que conozca sus plantas, o sea, y que es una tecnología igual de compleja, pero al final de cuentas es, como decíamos el doctor Bustamante, es una tecnología que es por experiencia, ¿no? Entonces se unen, estamos llegando a la etapa de congeniar dos puntos importantes, ¿no? Que es la tecnología muy avanzada, Big Data, inteligencia artificial y todo esto, con la experiencia y con el control y el amor por producir, ¿no? O sea que totalmente. se va creando. Y que esto va a ser una de las herramientas, tenemos que aprender a usarlas, ¿no? Totalmente. Y yo creo que algo que estás mencionando que me parece sumamente interesante, Tona, es que estás dando un gran ejemplo de cómo solemos malinterpretar el significado de tecnología, ¿no? Nosotros cuando pensamos en tecnología pensamos en los satélites, pensamos en la tecnología digital, pensamos en pues todas las máquinas, gadgets y cosas que hemos desarrollado, ¿no? Pensamos en los aviones, y sí, eso es tecnología, el internet es tecnología, el lenguaje es tecnología, las escaleras es tecnología, el decidir labrar mi tierra de cierta manera es tecnología. Entonces Ujú. la tecnología son las ideas y prácticas que nosotros implementamos, va muchísimo más allá de solamente quedarnos con el nuevo tipo de carro o el tractor autónomo. El encontrar una nueva práctica que sea totalmente utilizando personas o reutilizar una práctica para que no tengas que utilizar ese tractor autónomo es tecnología. Las tierras sin labrar es tecnología porque se sabe porque aprendimos que es mucho mejor para la microbiota del suelo a veces no labrar, ¿no? Entonces ahí es donde estamos, yo creo, diría Tona, que entrando ese paradigma de qué es lo que nosotros consideramos tecnología y qué debemos de aplicar, ¿no?
Sí, y creo que hay veces, por ejemplo, cuando en un foro me senté con varias personas especialistas en tecnología, y todos dicen, ¿cuál es la tecnología que más ha cambiado a la humanidad? Y todos, "No, que pues es satélites, todos, y yo dice, el papel, El papel, el papel, la escritura, es el un lenguaje, invento, claro. ¿verdad? Invento, dices, el papel, o sea, no vayan más allá, ya que está muy en desuso, está bien, o sea, pero pues, la escritura es un invento que cambió la humanidad. Y a veces pensamos que la solución está en las cosas complejas, ¿no? Y que, bueno, sí, obviamente estamos en una etapa que va a cambiar. Pero, por ejemplo, si hace un año a mí escuchaba muchas voces que decían que la inteligencia artificial iba a acabar con todo, ¿no? Con todos los trabajos y que la gente... Y no ha pasado, y no va a pasar. Sí, sí, lo que sí va a acabar es que la gente que no ocupa la tecnología, esa sí se va a quedar sin trabajo. Y de todo tipo. Y en el agro, las personas que no ocupen la tecnología regenerativa, que no tengan conocimientos de uso de agua, que no tengan el factor sustentable, que no sepan utilizar tecnología, que no sepan tomar decisiones rápidamente, y que no tengan habilidades blandas, y que no sepan manejar equipos y que no tengan una visión hacia la productividad, pues van a tener trabajo muy difícil, ¿no? Van a seguir cargando costales, ¿no? Claro. Sí, y ahí yo difiero un poquito de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, sí creo que hay una necesidad de entender todas estas situaciones, esto que viene, pero yo diría más que tenerlas en el cinturón listas para utilizar. Hay varias que las que estoy de acuerdo. Yo creo que el mejorar el manejo de los recursos humanos es muy importante, ¿no? El manejo de- pero yo creo que más que todo eso es entender cuáles son los problemas que nos rodean y si estas tecnologías que vienen o que se están desarrollando o implementando, realmente cuáles son de sus problemas que pueden llegar a solucionar. Porque algo que platicamos en un momento en esta temporada es que muchas veces cuando se diseña algo con la intención, nunca hay veces que no se sabe qué es específicamente lo que va a disruptir. No, entonces eso es lo que vimos con los celulares inteligentes, con el smartphone. Pensaron que iba a ser el teléfono como tal y hasta cierto punto sí, tanto sí que no es común ya tener un teléfono en casa, pero lo que fue más afectado fueron las computadoras. Mm, bueno, sí, Efectivamente, o sea, eso fue lo que más fue afectado, la mayor competencia que fue para la mayoría del mundo, porque estamos hablando, es lo que dio acceso al Internet y a la tecnología de computación a gente que no lo tenía. Tanto así que un smartphone, más gente tiene smartphones que computadores, ¿no? Dio el acceso al Internet a zonas donde normalmente no los tenían. sí, hay gente que no ocupa computadora. Y antes, no voy computadora a todos lados. Ahora, no, ya con el celular más que suficiente. Antes me gustaba Ujú. cargar la cámara, ahora ya no. Exactamente. Entonces, un montón de cosas que fueron afectadas cuando esto era específicamente enfocado para reemplazar el teléfono. Sí lo hizo, ¿no? Entonces, son esas consecuencias no contabilizadas del desarrollo de este tipo de tecnologías que muchas veces no vemos. Y a lo mejor esa fue la cosa con la inteligencia artificial, que todavía no estamos viendo qué es lo que va a terminar, los nuevos desarrollos. Todavía no estamos viendo específicamente qué es lo que va a terminar reemplazando. Sí, pero por ejemplo, Héctor, aquí hay un cambio fuerte. Por ejemplo, antes se hablaba de control de plagas, ¿no? Ujú. Eliminación de plagas. Ahora es un control integral de plagas. Claro, Antes se hablaba de nutrición química de la planta. Ahora se llama una nutrición holística. O sea, antes se hablaba de alimentar a la planta, ahora se llama de tener un suelo sano. Ajá. Y este viaje nos tocó en Agronauta, cuando empezó claro, todo de esto. hecho. Entonces empezamos a oír este cambio de discurso. Ahorita lo que estamos hablando, a mí el tema de suelo sano siempre me pareció importante, pero cuando lo empecé a escuchar, y fue cuando reventó, o sea, Algo que me parece, sí, totalmente, algo que me parece muy interesante que es la inclusión de las ciencias biológicas más allá de la anatomía de las plantas o la nutrición específica, más allá de la fisiología y más enfocado en las prácticas ecológicas y ecosistémicas. Eso me parece sumamente importante porque entonces es cuando vemos el resurgimiento de las técnicas silvopastoriles. Es cuando vemos el resurgimiento y el desarrollo de las prácticas de agricultura ecológica, regenerativa, porque ya estamos hablando de una aceptación de que participa la agricultura y está el ser humano dentro de un sistema mayor a sí mismo, ¿no?
que es algo que se hablaba mucho en los círculos de ciencias ambientales y todo, que es la visión, moverse de una visión antropocéntrica, es decir, centrada en el humano, a una visión ecocéntrica, centrada en el ecosistema que nos rodea. Sí, Y exacto. eso se está viendo muy fuerte en la agricultura. Sí, y sobre todo cuando hablábamos agricultura regenerativa, más bien, agricultura ecológica era como que medio utópico, ¿no? Y ahora es agricultura regenerativa pues es una necesidad, ¿no? En algunas áreas. Y empresas que pues están demostrando que su validez de sus productos, de sus servicios, es porque son sustentables. Esto quiere decir, no desde el punto de vista que sustentable como, sino que al siguiente año y al siguiente año van a seguir aquí y van a seguir mejorando. Se mantienen, se mantienen. Eso Sí, creo sí. que es un concepto, ser sustentable en el tema de producción es, al siguiente año te voy a volver aquí, ver aquí. O sea, y al siguiente año vas a mejorar. Sí, de hecho el término de sustentabilidad se desarrolló pensando con eso. O sea, en el término de sustentabilidad hemos hablado de los pilares, ¿no? Que es el enfoque ambiental, el económico y el social. ¿Pero por qué? Es porque la idea es que dentro de generaciones futuras queremos ver que se pueda seguir trabajando y explotando y haciendo y manejando y viviendo. Entonces, sustentable estamos hablando de proyecciones, si lo queremos ver en puros temas de negocio, estamos hablando de proyecciones al futuro, de ver cómo se puede mantener la existencia de nuestra comunidad, de nuestro negocio, nuestras cosas, nuestro estilo de vida. Y eso es lo que es la sustentabilidad al final de cuentas. Sí, y antes de entrar al episodio, estamos hablando de cierta empresa que ya tuvimos un episodio de ellos, Sí. que no son sustentables porque ya Oh, están no. teniendo problemas muy fuertes. Y eso está cambiando mucho el tema de que una empresa ahora tiene una responsabilidad social, una responsabilidad económica, está para hacer dinero, pero también para tener una relación con la sociedad. O sea, y bueno, al final de cuentas, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Y también, Ujú. un punto importante, y que quiera que lo escucha, que nos vea, que a mí bueno, hacer una observación muy fuerte, que bueno, muy, muy interesante. Si te das cuenta, Héctor, la gente que tiene más voz en el tema de la nueva agricultura, así te lo digo sinceramente, no son gente joven, es gente que tiene mucha experiencia. Sí, eso Y sabes por es, qué. De acuerdo, dale, dale, dale. sí, ahí me llama mucha atención que hay doctores muy prominentes, o sea, que tienen la voz en la agricultura regenerativa y en el suelo sano, todo eso, que no son gente improvisada. Y tampoco es gente que está ligada a una ideología, pues por decirse, en medio de choque, sino que son muy equilibrados en sus conocimientos y en sus opiniones, ¿no? Fíjate que ahí creo, en mi experiencia, es que tiene que ver con que esta gente ha estado en ese tema por décadas, décadas, o sea, luchando y por fin se está haciendo el espacio después de sus décadas de lucha para que se escuche eso, por fin están empezando a hacer caso, ¿no? Este, o sea, creo que es una combinación, son personas que llevan 20, 30 años luchando para que se le haga caso a las prácticas ecológicas de la misma manera que en su tiempo se hizo con las prácticas orgánicas y por fin lo lograron. Y también creo que mucho de esto tiene que ver con el cambio en la apertura de las nuevas generaciones, o sea, millennials y generación Z, que también ha habido una muchísima más aceptación por estas prácticas. Ahora, hay que aceptar que casi todo este trabajo fue originalmente liderado por generaciones anteriores. Simplemente es que ya hay suficiente gente que está dispuesta a tomar la batuta y seguir corriendo y hacerles caso y darles una plataforma, que yo creo que también es sumamente importante. Pero a lo mejor me sorprende mucho lo que ha pasado, pero también me sorprende mucho lo que gente que se ha callado, la gente que ya no habla. Y eso me Eso llama sí. muchísimo la atención. Esa gente que ya no dice nada. O sea, que ya no está empujando en el tema de utilización de algunos productos, que de repente empresas empiezan a cambiar empiezan a cambiar todo su catálogo de productos y toda su solución para hacer algo diferente. Me parece interesante eso que dices de las voces que ya no se escuchan y yo creo que eso es algo bueno. La verdad es que creo que eso es algo porque ya no tiene la audiencia. O más bien ya se dieron cuenta de que su discurso es un poco fuera Por- de contexto. es justamente a lo que voy porque en algún momento la audiencia se empezó a decidir, oye, pues esto como que no, ¿no? Y sobre todo porque tenemos muchos ejemplos donde no,
no hay que... Tenemos ejemplos donde se cacha muchas veces a estas personas que antes eran muy vocales oye, ¿qué onda con esto? ¿Dónde está la evidencia de esto que estás diciendo, no? Ahora, ¿todavía queda mucho trabajo por hacer? Sí. Por ejemplo, ahorita con los huracanes hay gente que cree que fue el gobierno que fue con una máquina creadora de huracanes lo que los mandó. Entonces, hay trabajo por hacer, claramente. El efecto HARP, ¿no? Dice que eso Sí. genera los huracanes, pero realmente el proyecto HARP es otra cosa completamente diferente, pero bueno, o que alguien está creando supervacunas que te borran el cerebro, ¿no? Sí, Sí. sí. Entonces todavía queda trabajo por hacer. La comunicación científica se está filtrando, pero es difícil. Y es siempre un trabajo bueno, pues ya sabemos, ¿no? Pero también hay gente que ha cambiado de ideas, por ejemplo, uno que no creía en los defectos de la luna y sobre las plantas y ya lo cree, ¿no? Sí. O sea, hay defecto efecto. Todavía voy a decir que tengo que leer más. No voy a decir que no, tengo que leer más sobre las prácticas biodinámicas. Hay cosas que tienen sentido, hay cosas con las que yo me quedo como un poco. Pues la verdad es que agroescuchas es que me falta más conocimiento en el tema. Eso es lo único que voy a decir. Entonces no puedo dar una decisión, no puedo dar mi opinión en Ujú. esta situación porque no va a ser educada. Sí, claro, y por ejemplo, te voy a decir una cosa, hay cosas que no me atrevía a conocer, o sea, a desarrollar, Eso por sí, ejemplo, y que ahora veo que ya tienen sentido. Por ejemplo, el uso de microorganismos a nivel ya eh, ruta metabólica, eso yo no lo había visto y la verdad me quedé muy impresionado de saber que ahora los microorganismos actúan sobre las plantas a nivel ruta metabólica, ya son parte del sistema de la pues, de la bioestimulación, el uso ujú, de algunas nuevas cepas y que se crean estrategias nuevas que no sustituyen a lo que el agricultor hace, sino que simplemente dan un empujón más adelante y que, bueno, y al final de cuentas, esperemos que pronto tengamos otro tipo de avances en la tecnología agrícola, ¿no? Y sobre todo totalmente. manejo de datos, que es lo más importante, ¿no? Totalmente. Sí, 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 sí. Y ahora sí que algo que espero ya que estamos hablando de que esperemos hacia dónde vaya, algo que a mí me gustaría ver es el acortamiento de muchas de las cadenas de suministro. Ah, eso Eso será es, genial. eso estaría genial. O sea, ese realzamiento de la agricultura local y de poder, eso es, yo lo veo como un punto difícil de conseguir, pero eso sería maravilloso y a final de cuentas, escuchas que a final de cuentas son mercados que no estamos explotando. Y fíjate que también uno de los puntos que a mí me llama mucho la atención y que creo que estoy dedicando mucho a ese tema, el tema de que la tecnología sea la medida, sea la medida de cada agricultor y que tengamos la forma de poder medir eso y poder hacerlo para que el agricultor tenga su tecnología que necesita, en qué momento. De todas estas que hablamos, eh, de todos los sensores, de digitalización, de regeneración y todo esto, que tenga la forma de entenderlas. Y creo que ese es el objetivo de esta temporada, que el agricultor tenga forma de poder enfrentar el gran reto que viene, que ahorita los amigos del hemisferio sur están sufriendo, Bolivia, Sí, Chile, los colombianos, el cambio climático, ahorita los efectos más fuertes de la calor están de aquel lado, ¿no? Y a nosotros, pues obviamente cuando empiece junio, julio, mayo, junio, julio, viene el siguiente oleada de calor fuerte, ¿no? pues ya tuvimos el otoño más caliente otra vez, ¿no? Ya volvimos a romper récords. Entonces, sí. No, Y y esa es la otra aparte la cosa. helada más pronta que se tiene registrada. O sea, mucha gente perdió su cosecha cerca pues, de la parte alta de Puebla, Morelos, por las Sí, heladas. Toda sí, se vio sí, sí. afectada, ¿no? Ujú. Entonces, se vienen cosas buenas. Y yo creo que eso es otro buen punto, porque yo antes era un ferviente creyente, y todavía lo soy, no voy a decir que no, pero todavía soy de la agricultura protegida, pero algo de lo que he estado aprendiendo estas nuevas prácticas es que, bueno, no siempre es la solución. Mm, Pero muchas veces sí lo es. En las heladas, qué maravilla, pero no siempre es la solución la agricultura protegida, porque no siempre queremos estar completamente separados del entorno que nos rodea. Sí, y como dices tú, los mercados de proximidad y las cadenas productivas, ¿de qué sirve tener alimentos de mucha calidad si están muy lejos del consumidor? Y Claro, también, ¿de qué sirve que tú produzcas algo que vas a mandar a otro lado del mundo? Y la huella de carbono, huella hídrica que tienes enorme, ¿no? O sea, pensemos un claro. poco más allá de los efectos principales, ¿no? A mí una cosa que me impresionó mucho es decir,
se ha aumentado la vida anaquel de los alimentos. Se ha aumentado pues el tamaño, pero no ha disminuido completamente el valor nutricional de los alimentos. Totalmente, que es una tragedia. Y tenemos que dejar de comer lo mismo, que nuestra vida de seres humanos dependamos de 4 cereales, nuestra humanidad. Y lo que platicábamos, o sea, si se dan cuenta, en la península de Yucatán la principal presión fue sobre el maíz, porque no nada más comen maíz, comen otras cosas, pero si el 70% de tu alimentación era maíz y no pudiste sembrar, y era de maíz de temporal y no había, Claro. ¿qué haces? O sea, ¿qué hicieron? Pues migraron. Y Sí, entonces, sí. un gobernante sin país, sin gente, pues no gobierna nada. No, no. Y hablando voy a hacer un truco de magia, ¿lo escuchas? A que más del 90%, 99% de ustedes tiene tomate y cebolla en su despensa, en su refri. Ujú. La salsa. No, son de temporal. Entonces, es eso, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que diversificar lo que comemos y si se empieza a enfocar en las cadenas cortas de suministro, vamos a ver un aumento en la diversidad de la comida que tenemos disponible. Ok, pues para acabar este último episodio, yo me acuerdo mucho de Natalie Restrepo, que estuvo con nosotros en el episodio de Food Design, que en paz descanse, falleció. Que en paz descansen. Pero creo que a mí es de las cosas que más me han volado la cabeza, ella, con sus ideas. Y sí, ese episodio fue un antes y un después de mi forma de pensar, que dejemos de dejar de pensar, de comer lo que siempre comemos y pensar en cosas nuevas. Entonces sí, sí se me hace que tenemos que modificar nuestra forma de comer más Ujú. sano, comer más cosas más, pero también nosotros como productores debemos de darle a la gente que tenemos esa calidad de alimentos. Y bueno, y también pues, dejar de exportar tanto, mercados locales, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, sí, pues es la resiliencia, ¿no? Los estados sobreviven por la comida que tienen disponible, ya lo dijiste. Un gobernante sin comida, no hay pueblo. Bueno, y también recordamos a todos ustedes, escuchas que tenemos nuestro canal de YouTube y vamos a hacer cosas diferentes que no van a estar en el podcast, porque queremos enseñar cosas diferentes. Vamos a manejar un poquito de contenido diferente allá. Son Este, bailes de TikTok, vamos a dar recetas de cocina, exactamente. Vamos a dar tips de ropa y de maquillaje. Ya sabes, sí, pues lo que hacemos todos los días, normalmente escuchas ay, sí, cuando no cómo no, estamos grabando. sí, pero yo creo que por ese lado vamos a traer gente que va a dar, hay mucha información ya ahorita de algunas exposiciones, bueno, algunas empresas bueno, eventos, vamos a enseñar video, vamos a tener un poquito más de discusión con algunos actores que no caben en el formato podcast, que creemos que es un poquito más, más dedicado. Es que le dijimos a Tom Cruise, escuchas que solamente por YouTube. Y dijo que sí, ¿Qué di- con Scarlett. Sí, exacto. Tom Cruise y Scarlett, entonces, pues, ¿cómo lo vamos a hacer en podcast? Sí. Bueno, pues Héctor, bienvenido a las 7. Bienvenido a las 7. Sí, 7 temporadas, son 4 años también de A agronauta. punto de pensar el quinto. Uh, uh, a ver qué pasa. Y sí, hemos cambiado mucho hasta la forma de grabar. Ya sé, nuestro primer episodio estuvo bueno grabarlo, escuchas. Eso tú tienes Estuvo encanto, ¿no? divertido, estuvo Sí. divertido. Pues Héctor, y va a venir gente pues que ha estado con nosotros y gente nueva que vamos a traer. Estamos aprendiendo cosas muy interesantes, el tema de microorganismos, bioestimulantes, manejo climático, digitalización. Eso a mí me tiene muy emocionado porque estoy aprendiendo cosas nuevas. Y nuestro episodio, si no lo han escuchado, de Está muy bueno. doctor Bustamante, es una Está muy joya. bueno. Y fue alumno de Mulet, o sea que de ahí por ahí, pues, Sí, ¿no? sí, de verdad, sí. Un pequeño intro, sin spoilers, es el por qué solamente tenemos una variedad comercial o favorecemos una variedad comercial de plátano y qué pasa si no. Está Tendremos muy un bueno. episodio de plátano con él. Tenemos un episodio de plátano con él pendiente y va a estar muy bueno. Y ese sí se lo voy a pedir al doctor. ¿Sabe qué? Háblanos de plátano porque es brutal. O sea, es algo, creo que si hay una producción en el mundo importante, es el plátano. Uy, sí. Y sí, sí platicaremos al respecto a eso. Y él es de Ecuador y sí, nos dejó flipando, como dirían los españoles. Sí. Flipando, tío. Sí. Pues muchas felicidades, Héctor. Muchas gracias por todo, Igual, por esto. igual.
por esa temporada, viene la 7, y ya saben, empezamos este año para acabar hasta el siguiente. Sí, sí, exactamente. Si no se diga más. Y pues, ya saben, síganos. Espera, ¿puedo? Sí, ¡No! ¡No! Síganos en redes, ya saben dónde encontrarnos, en Spotify, en Instagram como Agronauta, en LinkedIn como Agronauta MX, tenemos nuestra página web agronauta.io y estamos en todos lados, esas 5 estrellas, esos comentarios, manita Tona arriba. jugando con sus emojis, los stickers o como se llamen, Ya. efectos, Efectos. ahí está. Y pues por otras 5 temporadas más, Sí, claro, de 5 temporadas más. 6 Toda la temporadas. 6 Sí. temporadas más, sí. Ahí está. Sector, saludos a los que escuchas, estén en contacto. Dale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si te gustó este episodio, no olvides calificarlo con 5 estrellas o darnos una manita arriba. Tu reseña en Spotify o YouTube nos ayuda muchísimo. También puedes mandarnos un mensaje con tus comentarios o preguntas. Pero lo más importante, compártelo. Así más personas pueden unirse a esta conversación sobre agricultura y tecnología. Puedes escribirnos directamente a agronauta.io o seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como agronauta.io. Nos vemos en el próximo episodio.